Hola, ¿qué tal? Soy Jazmín Flores y hoy vamos a hablar sobre la coagulación sanguínea. Para empezar, una coagulación sanguínea es un proceso natural por el cual la sangre pasa de un estado líquido a un gel o a un coágulo, que es para detener una hemorragia cuando un vaso sanguíneo se lesiona. Al gel, que se le denomina como coágulo, consiste en una red de fibras que es una proteína insoluble llamada fibrina, en la cual se quedan atrapados en los elementos formes de la sangre, y el proceso de formación de gel es la coagulación. En la coagulación, este es un conjunto de reacciones químicas que culminan en la formación de los filamentos de la fibrina. La sangre se coagula con una suma facilidad. El resultado puede ser la trombosis, es decir, la coagulación de sangre en los vasos sanguíneos. La coagulación en vasos sanguíneos no rotos se lo denomina como trombosis. Los factores de la coagulación, en estos participan los factores de coagulación, que esta coagulación es una cascada compleja de reacciones por lo cual el factor activa al siguiente en un orden fijo. Muchas de las coagulaciones se pueden identificar con un número romano que indica el número de sus descubrimientos, por lo cual su participación no es necesaria para el progreso de coagulación. Los factores producen la activación de numerosas moléculas del siguiente y así sucesivamente, de modo que en el término de proceso se forma una cantidad de producto al final de la fibrina. La coagulación, que esta es una cascada de reacciones, se divide en tres etapas básicas. 1. La formación de la protombinasa, que esta inicia uno por uno los mecanismos intrínseco o intrínseco. 2, que es la conversión de la protombinasa en trombina, y la 3, que es la conversión de del fibrógeno soluble, que es la fibrona insoluble. La cascada de coagulación es un proceso bioquímico en cadena que estas proteínas llamadas factores de coagulación, que se activan secuencialmente transformando el tribigino soluble en fibrina insoluble, formando un coágulo que detiene el sangrado. En las partes de las cascadas, según la imagen, está la primera vía, que es la intrínseca, que es la verde, que se activan por daño dentro de los vasos sanguíneos en el endotelio, que inicia cuando el factor X2 se convierte en el X2A. Este activa el factor 9 al 9A, que junto al calcio activan al 9A. El factor 8 se activa a 8A, formando un complejo de 8 con 8A, 9A, calcio y fosfolípidos que activan al factor X. La segunda vía es la vía intrínseca, que esta es la azul, que se activa por daño externo, traumatismo o ruptura de vasos. Un factor tisular que activa el factor 9 al 9A. El 9A activa lentamente el factor X. La última vía también, que es la etapa final donde ambas vías influyen, que es la vía común, la naranja, que este factor X activa al XA, convierte protombina en trombina con ayuda de los factores VA, XA, CA y fosfolípidos. La trombina se convierte en fibronógeno fibrina. La fibrina se polimeriza gracias a los factores 11, formando una malla estable de polímeros de fibrina que contribuyen al coágulo. En resumen práctico, la vía intrínseca, activación interna y lenta por fuerte, y vía extrínseca, activación rápida por trauma externo. La vía común forma trombinas en fibrina y las coágulo. etapas. La etapa 1, formación de la protombinasa. La coagulación se inicia con la interacción de los mecanismos intrínseco y extrínseco de la coagulación. Mecanismo intrínseco, el traumatismo. Los pasos en ocurren rápidamente y son menos pasos en cuestión de segundos, depende del traumatismo grave. 2. Recibe el nombre por proteína tisular, la tromboplásmica o factor tisular. Esta pasa por la sangre de las células ajenas extrínseca al traumatismo de los vasos sanguíneos para iniciar la formación de la tromboplásmica. La tromboplástica es una mezcla compleja que estas son liberadas en la superficie de las células dañadas.
Con la presencia del calcio, la tromboplástica desencadena la ausencia de las reacciones que lleva finalmente a la activación del factor X con el coágulo. Después de la reactivación, el factor X se combina con el factor V. También se puede presenciar el CA2 para activar la enzima tromboplasmática que completa el mecanismo intrínseco. Seguimos con el mecanismo intrínseco, que este es más complejo y más lento, ya que por lo común tarda varios minutos. Recibe el nombre porque sus activaciones están en contacto directo con la sangre o son parte de esta, y no es necesario que se dañen otros tejidos. En caso de haber irregulaciones o lesión en las células endoteliales, la sangre puede entrar en contacto directo con la fibra de colágeno del tejido conectivo del endotelio vascular. Además, el traumatismo de las células endoteliales dañan a las plaquetas, en lo cual el contacto con la fibra de colágeno activa el factor 8 de la coagulación, la cual inicia una cascada de reacciones que en última instancia produce la activación del factor X de la coagulación. Al igual que en esta, también participan los fosfolípidos plaquetarios y el CA2. Esta es una activación del factor X que combina con el factor V y forma la trombobinasa, igual que el mecanismo intrínseco. Esta enzima activa con el que se completa el mecanismo intrínseco. La etapa 2 y 3, que es el mecanismo común, esta es una formación de la trombobinasa, que el mecanismo común tiene lugar, que es a continuación. En la etapa 2 de la coagulación sanguínea, la protombinasa y CA2 catalizan la conversión de la protombina en protombina. En la tercera etapa de la coagulación sanguínea, la trombina convierte el fibrinógeno soluble en filamentos de fibrina sueltos en presencia del CA2. Además, la trombinasa activa al factor 11, que también libera las plaquetas atrapadas en el coágulo. La retracción del coágulo es la consolidación o contracción del coágulo de fibrina. Los filamentos de fibrina adheridos a la superficie dañada del vaso sanguíneo se contraen a medida que las plaquetas ejercen contracción a ellos. Al retraerse, el coágulo tira de la pared del vaso dañado y se acerca a los bordes del área lesionada, lo cual disminuye el riesgo de que ocurra daño adicional. Además, durante la retracción es posible que se puedan escapar algo de un suero entre los filamentos de fibrina, pero no de los elementos formes. La retracción normal depende del número adecuado de placentas en el coágulo, ya que ellas liberan el factor 11 y otros los que se fortalecen y estabilizan el coágulo. En el paso del tiempo, los fibroblastos forman tejido conectivo en el área de la rotura y nuevas células endotelias reparan el revestimiento interno del vaso. En la coagulación normal dependen las contracciones adecuadas de la vitamina K en el cuerpo. Aunque la vitamina K no participa en la formación del coágulo, es necesaria para la síntesis de 4 factores de la coagulación por los hepatocitos, y son los siguientes: el factor 2, protombina, factor 7, factor 9 y factor 10. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.